Hoy te invito a acompañarme en un recorrido interior que desafía las etiquetas, las máscaras y la rutina de identificarte con aquello que llamamos ego. Desde el instante en que comiences a leer estas palabras, te sumerges en una búsqueda que te hará cuestionar las ideas preconcebidas sobre quién eres realmente. Quiero invitarte también a suscribirte al canal si encuentras en estas reflexiones un espacio que te abra la mente y te inspire a explorar horizontes insospechados. Tu apoyo es fundamental para que juntos sigamos explorando la profundidad del ser y la magia de la transformación personal. Muchas veces la vida nos presenta el reto de vivir entre expectativas, roles y palabras que, en conjunto, conforman la sensación de yo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa construcción del yo, ese ego, se desvanece? La pregunta si el ego desaparece, ¿quién eres?, se convierte en el umbral hacia una inmensa reflexión sobre la verdadera naturaleza de la existencia y la vida interior. Este interrogante no es simplemente una afirmación filosófica, sino un llamado urgente a reconocer que el ser humano es mucho más que una sucesión de etiquetas y pensamientos egocéntricos. En circunstancias en las cuales nos identificamos con nuestro ego, perdemos de vista la inmensidad de aquello que trasciende a la personalidad y a la imagen que proyectamos al mundo. Al explorar la desaparición del ego, se nos abre la posibilidad de descubrir una esencia auténtica, libre de las presiones del orgullo, del miedo y de la necesidad de aprobación externa. Esta reflexión se adentra en la eternidad de la experiencia humana, donde se cuestiona la dualidad entre el yo superficial y la esencia inherente que nos conecta con el universo. Durante siglos, diversas tradiciones espirituales, filosofías y psicologías han recorrido este camino de desidentificación del yo construido. Platón, con sus alegorías, invitaba a reconocer la ilusión de las sombras en la caverna. El budismo insiste en la idea de no quedarse atrapado en la trampa del ego para alcanzar el nirvana, un estado de liberación y comprensión total. De igual forma, muchas corrientes místicas han señalado que la verdadera libertad se encuentra en descubrir la unidad con la existencia, en desprenderse del yo para reconocer la inmensidad del ser en constante transformación. En este viaje interior, el ego se presenta como una figura omnipresente, a veces la voz que nos dice que debemos ser, cómo debemos actuar y, sobre todo, quién debemos aparentar que somos. Sin embargo, dentro de este mecanismo de construcción de identidad reside también la semilla del sufrimiento. Al identificarnos tanto con lo que creemos ser, perdemos la oportunidad de reconocer la fluidez y la impermanencia de la identidad. De este modo, el ego se convierte en algo similar a una capa o un disfraz que, a pesar de protegernos, nos encierra en un círculo vicioso de pensamientos, emociones y reacciones que, a la larga, nublan nuestro acceso a una verdad más profunda y liberadora. El cuestionamiento sobre el ego nos lleva a pensar en el concepto de la mente observadora, esa parte de nosotros que permanece intacta ante las tormentas emocionales y los constantes diálogos internos. Cuando eliminamos la identificación exclusiva con el ego, podemos descubrir que existe un espacio interno de quietud y claridad, un fundamento silencioso que observa sin juzgar. En este estado, el ser se desliga de la narrativa personal y se asienta en la aceptación incondicional de lo que es, sin la interferencia de máscaras o roles que condicionan nuestro actuar en el mundo. Este proceso no es algo que se logre de forma instantánea, sino a través de una práctica consciente de meditación, autoconocimiento y la comprensión de que la mente, por más poderosa que sea, también es un instrumento falible. El ego opera en la esfera de lo cotidiano, generando conflictos a partir de la comparación y el sentimiento de separación. Por ello, la disolución del ego se asocia con una apertura a la vida sin prejuicios, sin la necesidad de validación externa. Esta liberación inspira una humildad transformadora en la que somos conscientes de que todo lo que tenemos, sentimos y construimos en nuestro interior es parte de un entramado mayor que nos incluye a todos. Reconocer esta conexión profunda es el primer paso para trascender el dolor que implica identificarse a ultranza con las limitaciones individuales y para abrazar una existencia en la que la compasión, la empatía y la alegría se convierten en la norma. Al adentrarnos en el misterio de la ausencia del ego, nos encontramos en medio de un campo de paradojas y revelaciones. Por un lado, el ego nos ayuda a sobrevivir en un mundo competitivo y exigente, pues dota al individuo de una narrativa que facilita la toma de decisiones y la interacción social.
Sin embargo, en exceso, este mismo mecanismo puede convertirse en una prisión que nos impide vivir plenamente el presente y experimentar la totalidad de la existencia. Desde esta perspectiva, la desaparición del ego no implica necesariamente una ausencia de individualidad, sino más bien una reconexión con una esencia que se manifiesta sin las barreras impuestas por el pensamiento condicionado. Para profundizar en esta reflexión, es crucial reconocer que el ego se ha formado a través de experiencias, creencias y condicionamientos culturales que nos han acompañado desde la infancia. Cada interacción, cada palabra y cada mirada han contribuido a construir ese yo que creemos conocer. Al desmantelar este proceso, nos encontramos ante la posibilidad de redescubrir una versión de nosotros mismos menos contaminada por la narrativa del deber ser y más conectada con la autenticidad y la libertad interior. Este proceso de desidentificación del ego exige un esfuerzo consciente y una valentía inusitada para cuestionar todo aquello que hasta ahora consideramos inamovible. No es un camino fácil, pero la recompensa es incalculable, la posibilidad de acceder a una vida plena y a una experiencia única de conexión con el misterio de la existencia. El viaje hacia la disolución del ego también conlleva una transformación en la manera en que nos relacionamos con los demás. Al liberarnos de la tiranía del orgullo y de la necesidad de autoafirmación, se abren espacios para una relación más genuina y sincera con quienes nos rodean. La conexión humana se reestructura sobre la base del reconocimiento de la vulnerabilidad compartida y el entendimiento de que, en el fondo, todos pertenecemos a un mismo tejido vibrante y en constante cambio. Esta perspectiva nos invita a abandonar la lucha de separarnos del otro y a adoptar una visión en la que la empatía y la solidaridad se convierten en derechos inalienables de nuestra existencia. La desaparición del ego, por tanto, se traduce en una forma de amar sin restricciones, reconociendo en cada encuentro la chispa divina que reside en lo que parece ser tan ordinario. La pregunta ¿quién eres? Y el ego desaparece, también nos desafía a ver más allá del lenguaje y las etiquetas que configuran la identidad. Las palabras, a menudo, son herramientas limitadas que tratan de encapsular una realidad demasiado compleja y fluida para ser confinada en definiciones estáticas. Al prescindir del ego, se revela la verdad de que el ser humano es un ser en constante evolución, un continuo devenir que no puede ser reducido a un simple conjunto de características fijas. Este reconocimiento nos conduce a la humildad del conocimiento, en el sentido de que nunca agotamos la definición de quiénes somos, y que cada instante nos ofrece la posibilidad de reinventarnos de manera profunda e irrepetible. Una faceta fundamental en la reflexión sobre el ego es la importancia del silencio interno. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un espacio vibrante donde la mente se aquieta y se permite escuchar aquello que está más allá de las palabras. En este estado, lo efímero se disuelve y se percibe la continuidad del ser, aquello que permanece inalterable ante las vicisitudes de la vida. Encontrar ese silencio interior es un arte que requiere práctica y entrega, un arte que invita a cultivar la atención plena y a ser testigo sin juicio de las fluctuaciones del pensamiento. En ese refugio silencioso, se desvela una dimensión en la que el ego ha dejado de dictar las reglas y donde la autenticidad se expresa de forma espontánea y sin artificios. La eliminación del ego no es, por tanto, la imposición de una nueva identidad, sino el abandono de una barrera que nos separa de nuestra verdadera esencia. Este proceso no implica la negación de las características que moldean nuestra experiencia cotidiana, sino la conciencia de que esas características son solo aspectos temporales y condicionales. Al reconocernos como escultores de nuestra propia conciencia, podemos decidir vivir con mayor libertad y creatividad, sin la constante necesidad de cumplir expectativas externas o internas. El resultado de este cambio de perspectiva es un estado existencial marcado por la serenidad, una paz que emana del conocimiento profundo de que siempre somos parte de un todo inabarcable. En la actualidad, vivimos en una sociedad que exalta el individualismo y la competitividad, donde el ego se muestra con frecuencia como un signo de éxito y fortaleza. Sin embargo, en este contexto, la desaparición del ego invita a reconsiderar las bases sobre las cuales se erige la felicidad y el bienestar. La cultura contemporánea a menudo nos empuja a medir nuestro valor en términos de logros, posesiones o reconocimientos públicos, olvidando que la verdadera plenitud no reside en la acumulación de bienes o en la aprobación social, sino en la conexión sincera con nuestra esencia interior.
El reto consiste en trascender ese paradigma y reconocer que cada ser, independientemente de su estatus o historia, posee una riqueza interna inagotable que se manifiesta en el encuentro con uno mismo y con el otro. La reflexión sobre el ego y su desaparición se extiende asimismo al dominio de la creatividad. Cuando dejamos de identificarnos con una imagen rígida de nosotros mismos, se abre un campo fértil para la innovación y la expresión artística. La mente libre de la tiranía del ego se manifiesta a través de la espontaneidad, la intuición y la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos. En este sentido, la eliminación del ego representa también la liberación de la creatividad, permitiéndonos explorar formas de expresión que surgen de la conexión con lo inexplicable y lo trascendental. La creatividad se convierte en un puente entre la experiencia individual y la universal, un lenguaje que comunica el hecho de que, en el fondo, todos somos parte de una misma vibración cósmica. Adentrarse en una vida sin ego es adentrarse en un universo de posibilidades que trascienden las fronteras del pensamiento dualista. Es un viaje en el que se aprende a ver lo extraordinario en lo cotidiano, a encontrar la magia en los encuentros y a reconocer que la existencia misma es una danza de energías en constante interacción. Cada momento, aunque parezca insignificante, es portador de un mensaje profundo y de una lección sobre la dualidad entre lo temporal y lo eterno. En este contexto, la pregunta sobre quién eres sin el ego se transforma en una invitación a vivir con mayor conciencia y a abrazar la incertidumbre con la curiosidad de un niño, sin temer perder las certezas que, en realidad, son solo espejismos en el camino de la evolución personal. A lo largo de la historia, muchos sabios y líderes espirituales han señalado que la clave para alcanzar una verdadera iluminación reside en la capacidad de dejar de lado el yo y volverse uno con la totalidad de la existencia. Esta idea, lejos de promover la negación individual, promueve una integración interna en la que el conocimiento consciente de la propia finitud se mezcla con la comprensión de la infinitud del universo. En este estado, la búsqueda de gratificaciones externas deja de tener importancia y se abre el espacio para la realización de una vida vivida en armonía con los ritmos naturales y con el gran misterio de la creación. Es en esta comunión con la totalidad del ser donde encontramos la esencia de la paz y la autenticidad, dos elementos esenciales para una existencia plena y enriquecedora. La ausencia del ego también tiene implicaciones profundas en nuestra percepción del tiempo y el espacio. Al liberarnos de la trampa de la identificación permanente con un yo inamovible, comprendemos que el pasado y el futuro son meras construcciones mentales. En lugar de quedar atrapados en recuerdos dolorosos o ansiedades sobre lo que vendrá, comenzamos a vivir el presente con una intensidad renovada. Este presente, al ser vivido sin las ataduras del ego, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento, la meditación y la conexión genuina con la vida. Se abre un espacio en el que cada instante se percibe como único y sagrado, donde la renovación constante de la existencia nos recuerda que somos parte de un flujo interminable de experiencias y posibilidades. El cuestionamiento profundo de la identidad con base en la eliminación del ego nos invita a reinventar las formas en las que comprendemos el éxito, la felicidad y el amor. Ya no se trata de acumular logros externos ni de competir en una carrera sin fin, sino de cultivar relaciones auténticas y de nutrir ese jardín interior donde florecen la paz y la compasión. Esta transformación interna, aunque desafiante, se refleja en cada aspecto de la vida cotidiana y se convierte en una fuerza que impulsa a actuar con mayor responsabilidad y empatía. Ver el mundo desde esta perspectiva implica reconocer que cada uno de nosotros es al mismo tiempo el creador y el receptor de las energías que configuran la realidad. Así, al deshacer el ego y descubrir la esencia compartida, nos convertimos en agentes activos de un cambio que trasciende lo personal y se extiende a la colectividad. Asimismo, la transformación que surge al liberarnos del ego se manifiesta en nuestra capacidad para aceptar nuestras imperfecciones. En el proceso de identificación con un yo idealizado, tendemos a ocultar las debilidades y a temer la vulnerabilidad, pues el error se asocia con la pérdida de valor. Sin embargo, cuando dejamos de vernos como entidades limitadas por el ego, entendemos que la vulnerabilidad es en realidad la puerta de entrada a la grandeza interior. Cada error, cada caída, se convierte en una lección profundamente reveladora que nos acerca a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Aprender a aceptar y a abrazar esas partes de nosotros mismos que consideramos defectuosas es un acto de coraje y autenticidad.
Es en esa rendición ante la humanidad propia donde se encuentra la fuerza para transformar el dolor en sabiduría y la incertidumbre en claridad. La pregunta si el ego desaparece, quién eres, se eleva, por tanto, a la categoría de un desafío existencial que nos invita a repensar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Es una invitación a explorar la vida sin las limitaciones impuestas por el miedo a ser juzgados, a no ser suficientes o a no encajar en moldes predeterminados. En el fondo, cada intento por deshacernos del ego se traduce en un viaje hacia la libertad, una libertad que se manifiesta en la capacidad de ser plenamente nosotros mismos sin ataduras ni condicionamientos. Esta libertad no es meramente la ausencia de restricciones, sino la presencia de una conciencia plena, capaz de transformar cada instante en una oportunidad para el descubrimiento y la renovación. Profundizar en esta idea también implica confrontar el miedo que genera la disolución del ego. Muchas veces, este miedo surge del temor a perder la seguridad que nos brinda la identidad conocida, ese refugio que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Sin embargo, el verdadero terror reside en la permanencia en una identidad estática y limitada que impide el florecimiento de la creatividad, la empatía y el verdadero autoconocimiento. Al aceptar la impermanencia del ego, nos permitimos no solo dejar atrás las barreras autoimpuestas, sino también abrirnos a la posibilidad de reinventarnos en cada momento. Esta reinvención, lejos de ser un acto de negación, se convierte en una celebración de la capacidad humana para transformarse, crecer y encontrar en cada experiencia una enseñanza invaluable. La transformación que se inicia en el interior del ser cuando se disuelve el fuerte apego al ego puede resultar un proceso profundamente liberador. Es un camino que nos enseña a valorar la autenticidad por encima de la apariencia, a reconocer que la verdadera grandeza no reside en el perfeccionismo superficial, sino en la honestidad con la que vivimos nuestras imperfecciones. Cada cicatriz, cada error se convierte en parte de una narrativa personal que, al ser contada con amor y aceptación, cobra sentido en el gran contexto de la existencia. En esta narrativa, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio de la capacidad humana para sobreponerse, transformarse y abrazar la complejidad del ser. Conforme avanzamos en este viaje reflexivo, llegamos a la conclusión de que la desaparición del ego no significa renunciar a la individualidad, sino reconocer que la verdadera identidad es dinámica, multidimensional y en constante evolución. Nuestra esencia trasciende las limitaciones del pensamiento lineal y se revela plenamente cuando dejamos de identificarnos con las etiquetas superficiales, abriéndonos a la vastedad del ser sin restricciones. El ser humano, al liberarse del ego, se reconecta con ese espacio infinito y sereno que reside en lo profundo, un espacio que brilla con la luz de una verdad eterna y preciosa. En definitiva, la interrogante si el ego desaparece, ¿quién eres?, es una invitación a transformar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Es un llamado a descubrir la posibilidad de una existencia donde la seguridad no proviene de la acumulación de logros externos o de la aprobación social, sino de la conexión íntima con una esencia interna inquebrantable. Este camino de autodescubrimiento y transformación invita a mirar más allá de las fronteras impuestas por el pensamiento dualista y a abrirse a una perspectiva de la vida en la que cada experiencia se vive intensamente, con la conciencia plena de la fragilidad y la inmensidad de lo que somos. Cada paso que damos en el sentido de liberarnos del ego es un acto de valentía y autenticidad que nos acerca a la esencia de la sabiduría ancestral. Al permitirnos experimentar la vida sin la pesada carga de las expectativas y los juicios, abrimos un camino lleno de aprendizajes y descubrimientos. Ese camino no promete respuestas definitivas ni fórmulas mágicas, pero sí ofrece la posibilidad de vivir con mayor claridad, plenitud y conexión con la totalidad del universo. La invitación es clara: deshazte de las ataduras del ego para descubrir una realidad en la que la libertad es inherente a cada instante y en la que cada experiencia se moldea en una lección transformadora. Reflexionar sobre quién somos cuando el ego se desvanece es adentrarse en una exploración profunda de la existencia, abrazando la complejidad y la riqueza de una vida sin límites impuestos. Es reconocer que, detrás de cada pensamiento, cada emoción y cada rol que desempeñamos, existe una luz interior inmutable que no depende de lo que hacemos ni de lo que poseemos. Esta luz, a menudo oculta tras el manto del ego,
es la verdadera esencia que se conecta con el latido eterno del cosmos. Al volver la mirada hacia adentro, descubrimos que este resplandor no es ajeno a la experiencia cotidiana, sino el fundamento sobre el que se edifica toda la belleza y la autenticidad de la vida. Hoy, mientras te sumerges en esta reflexión, te invito a dejar atrás la necesidad de identificarte con lo efímero y a embarcarte en el camino del autoconocimiento. Permítete cuestionar lo que creías inamovible y explorar la posibilidad de una existencia donde la paz y la conexión interior sean los verdaderos pilares de tu vida. En este viaje, cada obstáculo se transforma en una oportunidad para crecer y cada momento, por fugaz que sea, se vuelve un recordatorio de que la verdadera esencia del ser es infinita y amorosa. Así, cuando el ego desaparezca, sabrás que no has perdido algo, sino que has ganado la posibilidad de experimentar la vida en su forma más pura y libre. La reflexión que hoy comparto contigo es un convite para repensar lo que significa vivir en plenitud. Es un llamado a abandonar el temor a la disolución de una identidad rígida, para recibir con los brazos abiertos la oportunidad de reinventarte constantemente. Al trascender la ilusión del ego, te das cuenta de que cada experiencia, cada encuentro y cada desafío son parte de un proceso de transformación que te acerca a esa verdad trascendental y luminosa que reside en el núcleo de tu ser. La invitación es clara y sincera: mantente presente, abraza cada instante y permite que la conciencia se expanda sin límites. Mientras reflexionas sobre estos conceptos, es natural que surjan dudas, inquietudes y hasta cierta resistencia. Las estructuras mentales que hemos construido a lo largo de la vida están profundamente arraigadas y soltarlas puede generar una sensación de vacío o incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en ese vacío donde se encuentra la semilla del renacimiento, la posibilidad de redescubrirte sin ataduras y de experimentar una libertad que va más allá de lo imaginable. Dejar ir el ego es soltar una carga que, aunque en su momento proporcionó seguridad, ahora limita la capacidad de vivir con una autenticidad sin precedentes. Cada uno de nosotros se encuentra en una encrucijada en la que la elección consciente de soltar el ego puede cambiar la dirección entera de la vida. Ese despertar interior, muchas veces silente y gradual, es la señal de que algo profundo está ocurriendo en el interior. La metamorfosis no ocurre en un instante, sino en la acumulación de pequeñas revelaciones que, con el tiempo, transforman el modo de ver y de vivir. Estas revelaciones, que emergen cuando dejamos de aferrarnos a lo que nos limita, son los destellos de una realidad que, en apariencia, se disuelve en la pureza del ser. Así, en el transitar de estas palabras, se desvela la idea de que la desaparición del ego es, en esencia, la apertura a una dimensión en la que la vida se vive con una libertad y una intensidad redentoras. No se trata de renunciar a las formas, sino de reconocer que detrás de cada una de ellas yace una verdad inmutable, un núcleo de luz que nos conecta con todo lo que es. En este universo interior, la pregunta ¿quién eres?, se transforma en un eco que se expande en el silencio, invitándote a descubrir que la verdadera identidad reside en la capacidad de amar sin límites, de crear sin temor y de vivir cada instante con la plena convicción de que eres parte indispensable de un todo mayor. La invitación a dejar atrás el ego es, en definitiva, un llamado a la autenticidad. Es la invitación a conectarte con esa parte de ti que ha permanecido callada ante el bullicio del mundo, esa parte que, a pesar de las adversidades, sigue brillando con la intensidad de una verdad que trasciende las palabras. Al embarcarte en este viaje, te encuentras en la intersección de lo temporal y lo eterno, donde cada paso que das acerca a una vida llena de propósito y significado. El camino puede parecer incierto, pero en su trayecto descubres que cada instante está impregnado de una posibilidad infinita de transformación y conexión. Al concluir estas líneas, queda en claro que la reflexión sobre la desaparición del ego no es simplemente un ejercicio teórico o una meditación abstracta. Es, más bien, una herramienta poderosa que, aplicada con la intención de transformar, nos invita a vivir en coherencia con una verdad profunda y liberadora. La esencia que trasciende el ego es la misma que nos conecta con la naturaleza, con los demás y, sobre todo, con el misterio de la existencia. Al abrirte a esa realidad, te das cuenta de que cada momento se vuelve un regalo, cada encuentro una oportunidad para redescubrir la belleza inherente a lo sencillo y lo auténtico.
En ese silencio interior, en esa expansión de la conciencia, se revelan paisajes de una belleza que había estado escondida tras las convenciones del día a día. Te das cuenta de que la resiliencia, la creatividad y la sabiduría no son atributos limitados a ciertos momentos o logros, sino la expresión continua de una esencia que, en el fondo, es eterna e inquebrantable. Al dejar ir las identidades forjadas por el ego, te encuentras con la libertad de ser sin máscaras, sin restricciones y sin la necesidad de encajar en narrativas prediseñadas. Cada día es una invitación a explorar sin miedo el vasto universo interior y a descubrir que, en la ausencia del ego, se revela quién eres en realidad, un ser de luz, en constante creación y en eterna comunión con todo lo que existe. Esta es la reflexión que nos impulsa a avanzar, a indagar en lo desconocido y a abrazar la vida con una pasión renovada. Al hacer esto, estás no solo transformando tu propia existencia, sino también contribuyendo a la evolución colectiva de una humanidad que late al unísono con el pulso del infinito. A lo largo de este camino, te animo a mantener la mente abierta y el corazón sincero. Permítete cuestionar, explorar y, sobre todo, sentir sin restricciones. Cada experiencia, cada emoción vivida sin la mediación del ego, te acerca más a ese estado de autenticidad en el que cada acción se vuelve una expresión genuina de tu ser. Y en ese proceso, descubrirás que la verdadera iluminación no se encuentra en la acumulación de conocimientos técnicos, sino en la capacidad de integrarlos en una vida de amor, compasión y conexión plena. Termino estas reflexiones con una invitación final: que el cuestionamiento sobre quién eres más allá del ego sea el punto de partida para una vida llena de posibilidades. Que te permita ser vulnerable y auténtico, sabiendo que en esa vulnerabilidad se esconde la fuerza más grande de la que dispones. Y si estas palabras han encendido en ti una chispa de curiosidad y de deseo por profundizar aún más en este camino, te recuerdo nuevamente que te suscribas al canal para que juntos sigamos descubriendo las infinitas dimensiones del ser y la existencia. Esta travesía hacia la disolución del ego es un camino sin final definido, en el que cada paso es una lección y cada lección una oportunidad para redescubrir la esencia de la vida. Al soltar las ataduras del ego, abres la puerta a una experiencia renovada del presente, llena de la paz y la sabiduría que solo se encuentran en el reconocimiento de tu verdadera identidad. Es una invitación a vivir en coherencia con la verdad esencial que yace en lo más profundo, una verdad inmutable y sagrada que nos conecta con todo lo que es. De esta forma, al concluir este recorrido, te invito a llevar contigo la certeza de que la desaparición del ego no es el fin de la individualidad, sino el inicio de una vida en la que cada instante se vive con la total libertad de ser, de amar y de crear sin límites. Es una liberación que se traduce en una forma de existir en la que el miedo se transforma en sabiduría y la necesidad de aprobación se rinde ante la inmensidad del ser. Permítete explorar esta dimensión y verás que, en el reflejo de tu propio interior, descubrirás la verdad más profunda y luminosa, que en esencia, eres infinito. Eres puro y eres parte indispensable del misterio de la vida. Que este mensaje te inspire a liberar tu ser, a abandonar las máscaras que esconden la luz interior y a sumergirte en la aventura de redescubrir quién eres en lo más profundo. Porque en cada latido, en cada respiración, reside la posibilidad de una transformación radical y de una conexión total con el universo. Vive, siente, crea y deja que esa chispa luminosa ilumine el camino hacia una existencia sin límites, donde el ego se disuelve en la vastedad de lo auténtico y lo eterno. Cada instante de introspección es un puente hacia una verdad más profunda, un recordatorio de que la esencia de nuestro ser trasciende cualquier temor o etiqueta impuesta por el ego. En este espacio sagrado de reflexión, nos damos cuenta de que somos más que las historias, logros o limitaciones que a veces nos definimos. Somos un constante devenir, un flujo incesante de luz y potencial que se reinventa en cada experiencia vivida con autenticidad. Al reconocer la impermanencia del ego, abrimos la puerta a una existencia sin barreras, donde cada equivocación se transforma en un maestro y cada instante en un regalo invaluable. Te invito a llevar esta reflexión contigo, a dejar que cada pensamiento y cada emoción te acerquen a esa verdad interna que te conecta con el universo en su totalidad.
Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te animo a suscribirte al canal para que juntos sigamos explorando estos caminos de autoconocimiento y transformación. Además, sígueme en redes sociales para continuar esta conversación y compartir herramientas, experiencias y reflexiones que nos ayuden a vivir con mayor libertad y autenticidad. La invitación es abierta y sincera. Acompáñame en este viaje de descubrimiento continuo, donde cada día se convierte en una oportunidad de renacer y de vivir la maravilla de ser, sin límites ni máscaras.